Bien, buenos días, bienvenidos a la Academia de Cine, a este acto en el que vamos a presentar el resultado de los trabajos que hemos hecho para renovar la sala de cine de la Academia, es decir, nuestro salón de actos y eventos, a través de la incorporación del sistema de sonido Dolby Atmos. Aprovecho la ocasión para decir que yo tengo la peregrina teoría de que el cine español ha crecido y ha mejorado en calidad en los últimos 30 años de una forma tan sustancial por el sonido. Yo creo que lo que diferencia las buenas películas de los años 80, primeros 90, de las buenas películas de los años 2000 es el sonido. O sea, la importancia que se ha dado al sonido en las películas. Y también la renovación tecnológica que ha permitido eso. Pero realmente el sonido ha hecho que las películas españolas estén a la altura de las películas europeas o de las películas americanas, que técnicamente no era así cuando yo era joven, en los 80 y en los 70 y eso. Había películas buenas, pero sonaban mal. Lo que vamos a hacer en este acto es explicar los motivos que han llevado a esta actualización y los beneficios que los asistentes experimentarán durante una demostración de esta tecnología. Además, habrá una mesa redonda en la que diferentes artistas y expertos en el arte del sonido para el cine expondrán sus opiniones sobre la importancia del sonido en las películas, el increíble trabajo que hay detrás de esta disciplina y cómo impacta en la experiencia del público que acude a la sala. A través de sus testimonios profundizaremos también en los retos a los que se enfrenta el sector en España a la hora de innovar mediante tecnologías disruptivas como Dolby Atmos. Esto pretende ser una experiencia inmersiva para reivindicar, como ya de entrada he hecho yo de motu propio, el papel del sonido en la emoción cinematográfica. Ahora nuestros vocales de la especialidad de sonido de la Junta Directiva explicarán los motivos que nos han llevado a hacer esta actualización. Continuará después una mesa redonda en la que diferentes artistas y expertos expondrán sus opiniones y el increíble trabajo que hay detrás de esta disciplina y cómo impacta en la experiencia del público que acude a la sala. A través de sus testimonios profundizaremos también en los retos a los que se enfrenta el sector en España a la hora de innovar mediante tecnologías disruptivas. Quiero dar la bienvenida a Vanessa Garde, compositora de cine y televisión y vocal de la especialidad de música de la Junta Directiva de la Academia, y a Miquel Fernández Cruzaga, ingeniero de sonido, mezclador y compositor, a Gabriel Gutiérrez, diseñador de sonido y mezclador, a Esther Gómez, CEO de Best Digital, y a Ricardo Viñas, consultor senior de Dolby. Así que a continuación no me queda más que daros las gracias por vuestra asistencia, desear que la sesión sea interesante para todos y dar la palabra a mis amigos Juan Ferro y Cristian Amores, vocales de la Comisión de Sonido en la Junta Directiva de la Academia, y a Ricardo Viñas para que expliquen la importancia de la tecnología Dolby Atmos en la nueva sala. Muchas gracias a todos. Hola, nada, muchas gracias por venir. Simplemente esta sale un poco desde la vocalía de sonido, que pensábamos que pues, la sala con la mejor programación, yo creo que hay en España, ahora mismo, pues merecía un sistema acorde. Y nada, la propusimos en la Junta y nos han comprado, bueno, os han comprado el sistema. Así que, nada, creíamos que merecía una presentación acorde a lo que es la mejora.
y pues por eso provocar este evento y pues gente que sabe realmente de sonido, pues que nos cuenten un poquito, que no lo sigan vendiendo, que ya está comprado, vamos, ¿no? Bueno, yo en principio quería agradecer, porque esta es una iniciativa que surge de la vocalía de sonido. Sentíamos que el sistema de sonido de la sala no era el mejor posible, y decidimos ajustarla al mejor sistema posible en la actualidad, que es el de Dolby Atmos. Entonces quería agradecer, porque esta es una iniciativa que tuvimos desde la vocalía de sonido, pero que por supuesto contó con la ayuda y el beneplácito de presidencia de la Academia, de Fernando Méndez Leite, Rafael Portela, Susi Sánchez, también de la Junta Directiva que aprobó el proyecto. Y también quería agradecer a la gente de la Academia, de gerencia, a Juan Morán, a María González, que estuvieron muy encima del proyecto. Fue un proyecto complejo, complicado. No solo hay una mejora en el sistema de sonido, también hay una mejora en el tratamiento acústico de la sala. Entonces ha sido una obra compleja, y ellos han estado ahí junto con Ricardo Viñas y Elena Ceballos de Dolby, supervisando las obras y ocupándose del día a día de la obra. Así que quería agradecer a ellos también puntualmente. ¿Y por qué el sistema Dolby Atmos? Pues primero porque es el sistema pionero, es el que consideramos el mejor sistema de sonido posible para una sala de cinematográfica hoy en día. Y porque Dolby es una empresa que siempre nos obligó y nos obliga a mejorar también en la academia y en el día a día como profesionales. Dolby nace con el sistema de reducción de ruido Dolby A, que ayudó a complejizar muchísimo las bandas sonoras gracias a la reducción de ruido en las cintas. Luego nos dio el Dolby Stereo, que fue el primer sistema multicanal. Luego el Dolby Digital 5.1, 7.1X, y hoy en día con el Dolby Atmos nos ha llevado a experimentar y a vivir una experiencia cinematográfica única desde el sonido, como ninguna otra. Así que sentimos que era hora de estar a la altura y desde la Academia montar el mejor sistema posible, que era el de Dolby, y pues estuvimos ahí, creo que mano a mano trabajando con ellos para poder brindarlo a los académicos y a toda la gente que disfruta de una proyección en esta sala. Rápidamente quería contar que todo el sistema completo es Dolby, o sea, es una sala particular. Creemos que ya que hacíamos la inversión de montar este sistema, lo montamos en las mejores condiciones posibles. Los altavoces son Dolby, el procesador, por supuesto, es Dolby, los amplificadores son Dolby, el servidor es Dolby. O sea, hemos hecho, creo que la mejor sala posible, el mejor sistema de sonido posible con los mejores socios posibles. Así que estamos muy, muy contentos con el resultado y, bueno, contentos con que podáis disfrutar en cada proyección de este sistema. Si quieres agradecer bueno, nos quedaba agradecer la organización del evento también, que también es un evento que creo que os va a gustar mucho y que creo que va a aportar mucho también a la hora de presentar la sala. Y queríamos agradecer a la gente de Dolby, y a Nana Gómez de prensa, a Chusa López Monjas de prensa de la Academia, a María Luisa Oliveira y su equipo, y a Víctor de proyección, que han trabajado muy duro para que el evento de hoy salga bien, y creo que es importantísimo agradecerlo. Y ahora quiero dejar la palabra a Ricardo Viñas, que os va a contar un poco más la parte técnica del desarrollo de las obras y de la parte técnica de la sala. Gracias. Gracias, Juan, y gracias, Cristian. Y, por supuesto, gracias a la Academia por contar con nosotros para instalar nuestros sistemas, como tú dices.
de la mejor manera posible y de la manera más completa, porque no es tampoco muy habitual que una sala tenga todos los posibles equipos que puede tener de Dolby, desde el procesador hasta los altavoces, en los amplificadores, todo ello diseñado con la intención de maximizar la calidad, por supuesto teniendo en cuenta las limitaciones de precio, porque no podemos hacer productos que son de una altísima calidad a un precio que nadie pueda adquirirlos, ¿verdad? Pues yo os voy a contar como si no supierais nada de lo que es el sistema Atmos. Es verdad que es un sistema que nació en 2012, es decir, ya tiene una andadura bastante larga, pero yo os lo voy a contar como si no supierais nada. De los sistemas que ha contado Juan que surgieron de los laboratorios Dolby, el Dolby Stereo, el Dolby 5.1, incluso Dolby 7.1, iban mejorando la calidad y sobre todo la definición espacial y cómo sentirnos rodeado por sonido en una sala de cine. Pero nos dimos cuenta que llegaba un momento en el que hacía falta algo más. Y entonces el siguiente sistema, que fue Dolby Atmos, no es solo un paso en ese camino que llevábamos, es una diferencia muy grande, porque cambiamos el concepto. Los sistemas previos eran sistemas que llamamos basados en canales, es decir, los 5.1, 7.1 son los canales que tiene la sala y son los mismos canales que hay en el estudio. Entonces podemos, digamos, espacializar el sonido, pero estamos muy limitados a la hora de colocar elementos sonoros en posiciones concretas, porque digamos que la sala la dividimos en zonas. La otra limitación que tenían esos sistemas es que son sistemas que, al contrario de cómo funciona realmente el oído humano, funcionaban en dos dimensiones, porque si os fijáis en los sistemas tradicionales, incluso aunque en una sala como esta, que tiene gradas, los canales que nos rodean, surround, están, digamos, siguiendo esa forma de la sala, no deja de ser un plano, porque forman un plano con los altavoces que hay detrás de pantalla, de tal manera que tenemos dos dimensiones de sonido, no tenemos tres dimensiones. Eso es una característica muy importante de Atmos. Aquí es una sala oscura, como casi todas las salas de cine, entonces no podéis ver bien los altavoces que hay en el techo. Hay dos filas de altavoces en el techo. Están más o menos centrados respecto del centro de la sala y forman un conjunto de los altavoces de techo. Eso nos da la tridimensionalidad del sistema, que ya sí que hace que podamos oír cosas desde por encima de nuestras cabezas, como ocurre en la realidad. Porque nosotros, cuando vamos por el mundo, oímos en tres dimensiones. Podemos oír lo que está delante, lo que está a los lados, lo que está detrás y lo que está encima. Bueno, pues esto es uno de los grandes avances de Dolby Atmos. El otro, que también os decía que cambiaba un poco el sistema y el paradigma, es que no es un sistema basado en canales, sino es un sistema basado en objetos, que es un nuevo concepto que hace que un objeto sea un elemento de sonido que tiene asociada una información que nosotros llamamos metadata, y esa información principalmente son datos de la posición espacial de ese objeto. ¿Y esto por qué es importante? Porque nos permite colocar un sonido en cualquier parte tridimensional de la sala que queramos, y porque hace que eso que nosotros hacemos en una sala determinada, en un estudio, se pueda trasladar a todas las salas que tengan el sistema instalado, independientemente del tamaño, la forma que tenga la sala. ¿Por qué? Porque no dependemos de un canal al que hemos asociado esa información sonora, sino que es un objeto que tiene unas coordenadas tridimensionales en el espacio, y esas coordenadas se mantienen durante la mezcla, la postproducción y en la reproducción. Es decir, ahora mismo todo lo que veáis en el servidor tiene el máster de Atmos almacenado, tiene los objetos y tiene las coordenadas del espacio donde se tiene que reproducir. Entonces es un sistema que, además de las características que ya os he contado, es flexible, porque en este caso concreto, en esta sala, pues tenemos del orden de 48 fuentes distintas, pero puede haber una sala que tengamos algo menos, 30 y tantas, o podemos llegar hasta 64, en función del tamaño de la sala y las proporciones que tenga. Hacemos un estudio que lo hacemos para todas las salas que instalan Atmos, para optimizar el sistema para esa sala en concreto, con la forma y con el tamaño que tiene. Entonces es algo que también, por supuesto, hicimos en esta sala. Como podéis ver, todos los altavoces que veis están orientados de una manera optimizada para tener la máxima cobertura de todo el patio de butacas de la sala, y están pensados para tener, sobre todo los altavoces que son de nuestra marca, para tener una cobertura lo más amplia posible, porque una de las dificultades
en las fuentes de sonido, sobre todo a partir de cierta frecuencia, es poder cubrir toda la sala, porque el ángulo de apertura no siempre en todos los sistemas es igual. Entonces aquí está optimizado. La parte trasera de la sala tiene un techo relativamente bajo y fue muy importante utilizar estos altavoces de Dolby, que tenemos una cobertura, sobre todo a lo ancho, muy elevada. Y además un sistema bastante sofisticado, que es un sistema asimétrico en vertical, es decir, el altavoz no tiene la misma apertura en la parte superior que en la parte inferior, de tal manera que cuando se coloca mirando hacia la sala, sabemos que necesitamos menos apertura para la parte superior porque está más alejada y más apertura para la parte inferior. Bueno, son pequeños detalles técnicos que me apetecía que supierais. Si queréis, vamos a ver un ejemplo de alguna de las características que tiene el sistema. Por supuesto, el tener esas 48 salidas independientes hace que podamos acceder a cada uno de los altavoces de la sala de manera independiente, no como los sistemas por canales, que si poníamos algo en el surround izquierdo iba a 10 o 12 altavoces en la sala. Pues os voy a poner un ejemplo que es muy sencillo, pero nos permite... observar cómo el sonido se puede mover por toda la sala de uno en uno por todos los altavoces, que es algo que era completamente imposible en el pasado. No me estabais oyendo hasta ahora, no. Perdonad. Por si los de atrás no me oíais, decía que este ejemplo podemos ver cómo funciona un objeto de sonido. El trovador es un objeto que se va moviendo por todas las salas y podemos ver cómo el sistema puede acceder a cada uno de los altavoces de la sala, independientemente del número que tenga cada sala. Ya os digo que tiene un número determinado, pero si tenemos más altavoces, pues el sistema es inteligente y es capaz de, tomando los datos que os decía, los metadatos de la posición en el espacio, saber a través de qué altavoces tiene que reproducirlo, y en este caso va de uno en uno. Esto lo podemos hacer no solo en horizontal, como lo hace esta prueba, también lo podríamos hacer con el techo y con toda la sala en concreto. Algo más que os quería contar de los altavoces de pantalla: son triamplificados, lo que significa que está filtrada la baja frecuencia y después amplificada. Luego tiene un rango de frecuencias medias, un rango de frecuencias altas. Y bueno, tampoco os voy a aburrir mucho más con detalles técnicos, solo decir que todo esto solo tiene un objetivo, quiero decir, no es una cuestión puramente técnica, sino es dar herramientas a todos los que trabajan en el sonido en las películas, y también a los directores, por supuesto, y productores, para que puedan transmitir mucho mejor su historia y que todo lo que ellos transmiten sea mucho más profundo en el impacto que cause en la audiencia. Todos sabemos que el efecto del sonido, como bien decía Fernando, es importantísimo, y la verdad es que yo estoy de acuerdo en que ha sufrido una mejora enorme, pero no solo porque se haya mejorado, digamos, tecnológicamente, sino porque se le va prestando poco a poco, es un esfuerzo de todos, la atención que necesita, y porque todos sabemos que el ser humano, digamos, que le afecta de una manera mucho más emotiva, más emocional el sonido que la imagen. Es un hecho que está comprobado. Es muy difícil hacer que una imagen sea emotiva si le quitamos el sonido, y podemos cambiar una escena, como todos sabéis, en todas las escuelas, de hecho lo enseñáis, en que tú, poniendo un tipo de música que te produce un estado emocional distinto, pues percibes la escena en el conjunto de una manera distinta. Entonces, al final, nuestra misión es dar herramientas técnicas que sirven para una función completamente artística, y eso es lo más importante. Os voy a poner otro ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo sencillo, que es el primer tráiler que hicimos para la película Brave, que fue la primera película en Atmos,
y no es un tráiler que tenga un sonido muy alto, porque hay muchas veces que hay quien piensa que bueno, estos sistemas están muy bien para películas de mucha acción y de guerra y de sonido muy alto, y no tiene por qué ser así, y este es un ejemplo de ello. Os voy a poner un clip más de los que tenemos de muestras. Como os decía antes, este es como un avance que se creó para ir junto con la película Brave, y como veis tiene un diseño similar en cuanto a que es animación, y tiene un tipo de sonido que es amable, porque los espectadores, pues habría mucho espectador joven, infantil, no queríamos tampoco hacer algo que asustara, como decía antes Fernando, ¿verdad? Todo lo contrario es el clip que os voy a poner ahora, es del diseñador de sonido de los Transformers. De hecho, quizá alguno de los sonidos que oigáis os suene familiar por la serie de películas. Y este sí que muestra la parte más impactante que puede llegar a tener el sonido Atmos en una sala, en una película que lógicamente sea de acción o que necesitemos este nivel de sonido. Hace un buen uso de los subgraves. Como podéis escuchar aquí detrás de la pantalla, aparte de los 3 canales principales de izquierda, central y derecho, hay unas cajas de graves muy potentes. Y que cumplen su función. Eso no significa que todas las películas tengan que estar muy altas, pero tenemos esa capacidad, afortunadamente. Los cines es uno de los pocos sitios en los que podemos tener un rango dinámico suficiente como para poder hacer uso de la dinámica que nos permite el medio. En casa es mucho más difícil. Bueno, pues yo luego, por supuesto, estoy dispuesto a cualquier pregunta que tengáis. No quiero alargarme más. Y vamos a terminar con un conjunto de 3 clips de películas españolas que se han mezclado en Dolby Atmos. Y voy a aprovechar para dar las gracias a todos los propietarios de contenido que nos han cedido todos los clips que vais a ver a lo largo del día de hoy, porque en realidad es su contenido y tenemos que pedirles permisos y agradecerle que no solo trabajen con nuestro sistema, sino que nos permitan mostraroslo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, gracias por venir. Soy Nana Gómez, directora del área de tecnología de la agencia de comunicación Pedro. Bienvenidos a esta mesa que hemos titulado La importancia del sonido en la experiencia cinematográfica. Acabamos de ver 3 extractos de 3 películas muy diferentes, pero todas increíbles. La trinchera infinita, Dragon Keeper y Modelo 77, que nos recuerdan el papel fundamental que tiene el sonido en una película y en concreto la potencia de sonido, del sonido inmersivo de Dolby Atmos para darle aún más vigor. El sonido constituye un elemento fundamental en el ámbito cinematográfico, complementa el contenido visual, enriquece la narrativa, intensifica la carga emocional y contribuye a la creación de una atmósfera adecuada para la audiencia. El sonido no es, pues, solo un elemento secundario en el cine. Y lejos de considerarse un recurso accesorio relegado a la etapa de postproducción, el diseño sonoro debe concebirse como un componente integral del proceso creativo, presente desde la redacción del guión y el rodaje hasta la mezcla definitiva. Hoy vamos a explorar juntos cómo la innovación tecnológica ha cambiado la manera en la que vivimos el cine, pero antes voy a presentar brevemente a nuestros invitados, todos referentes en sus campos. Juan Ferro, diseñador de sonido y mezclador, bienvenido. Vanessa Garde, compositora para cine y televisión. Ricardo Viñas, consultor senior de Dolby. Gabriel Gutiérrez, diseñador de sonido. Esther Gómez, CEO del estudio Best Digital. Y Miquel Fernández Cruchaga, ingeniero de sonido y mezclador. Bienvenidos todos y gracias por estar aquí. Gracias. Me gustaría comenzar la mesa con una pregunta abierta para todos. Teniendo en cuenta todo lo que hemos escuchado hoy y experimentado ahora, ¿por qué aún hay en el sector una parte de la industria que relega el papel del sonido al momento de la postproducción? Ese mantra, ¿no?, que parece que aún resuena de, bueno, esto lo arreglamos luego en pospo. ¿Qué hace falta para que la industria y las instituciones, como ha hecho la Academia de Cine con el proyecto de esta sala, apuesten por el sonido y le den el valor que tiene realmente? Juan, ¿empiezas tú? Esto es como en el cole, sí. Un voluntario tú. A ver, yo creo que hay 2 factores, para ser breve. Uno es tiempo. Creo que tenemos una industria aún que se está globalizando, que está creciendo, pero que en los últimos 10 años, y te diría los últimos 5, ha pegado un crecimiento exponencial, y creo que hace falta tiempo de que esto asiente, de que se construya una industria y un tejido industrial
como lo hay en otros sitios. Creo que ese es un punto, el tiempo. Y creo que otro es el tema de la educación. Creo que desde todos los ámbitos ligados al sonido tenemos que hacer una tarea de educación constante para dar valor, para otorgar valor. Pues la instalación Dolby Atmos en la academia es una de estas cuestiones, pero creo que hay que educar constantemente. O sea que yo creo que son tiempo y educación, un poco, una combinación. Sí, a mí me gustaría añadir un poco con la parte, la vertiente un poco más optimista, y es que de un tiempo a esta parte cada vez son más el interés por parte de directores y muchos productores en elevar y en sacarle todo el partido a las herramientas que podemos conseguir a nivel narrativo con el sonido. Es decir, ya solo en fase de guión, cada vez más leemos guiones donde tenemos referencias explícitas al sonido de una forma muy directa, donde ya los directores, los guionistas están utilizando las herramientas sonoras desde la creación inicial de sus historias. Esto es lo más relevante porque es lo que va a hacer y es lo que nos permite un poco poder optimizar y que realmente el sonido sea parte de la historia desde antes incluso de que se haya rodado. Esto es muy importante. Desde hace unos cuantos años, no muchos, pero ha empezado a suceder que nos involucran a los diseñadores de sonido en fases previas a rodaje, incluso en fase de guión, donde ya podemos ver ideas que luego a la hora de plasmarlas hace que sea algo completamente coherente. Con respecto a directores y guionistas, con respecto a productores, cada vez podemos ver más productores que están siendo muy, muy cuidadosos porque quieren asegurar que su producción va a tener un nivel muy alto a nivel de arte sonoro y de acabado y finalización en la parte técnica. Quieren productos de alta calidad sonora. ¿Alguien más se anima? Sí, bueno, yo... sí. Más o menos un poco la misma idea, ¿no? Que haya conciencia de que el sonido puede dar tanta información como la imagen en una película. Entonces, en el momento que se entiende que eso es así, como lo decían ellos, creo que todo el mundo apostará porque eso tenga su peso, porque en realidad sí que es un lenguaje. Quizá no hay el suficiente conocimiento a veces, así como igual sí distinguimos claramente de un plano, de un color, quizá de un sonido, si es más oscuro, igual no existe tanto conocimiento en ese sentido. Entonces, quizá el conocimiento, la educación de los profesionales hará que lleguemos a un paso más allá, porque sabremos distinguir cuando una cosa es de una forma o es de otra. Y por otra parte también la parte musical, hasta ahora creo que había una barrera en pensar que la creación de una banda sonora tiene que ser 100% creativa, pensando en las notas, en la armonía, en el instrumento que usas y no tanto en el medio final, en cómo se va a escuchar y el impacto que tiene esa escucha de esa mezcla. Con lo cual yo creo que poco a poco nos estamos mentalizando más dentro del Departamento de Composición Musical del poder que tiene, hasta dónde puedes llegar con ese alcance, ¿no? con esa escuchando, digamos. Genial. Está claro que la educación siempre es fundamental. Sí, bueno, yo quería añadir que la educación sí es fundamental y yo creo que otro factor que está contribuyendo también a que se hagan más películas en Atmos es el hecho de que las distribuidoras y las plataformas también estén exigiendo que sus películas vayan... Ay, perdona, perdona. Que las películas vayan en Atmos, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto también es está impulsando el que se decidan también a trabajar en Atmos, porque bueno, su película pues luego va a tener más repercusión en ventas internacionales. Gabriel, decías tú que cada vez se apuesta más desde el principio, cuando se plantea, ¿no?, un proyecto, una película, se trabaja desde cero la parte del sonido con los diseñadores de sonido. Tú eres uno de los más importantes de nuestro país y nos gustaría mucho que explicaras brevemente en qué consiste el trabajo de un diseñador de sonido, porque yo he tenido el privilegio de escucharte contarlo y creo que sería maravilloso que los demás pudieran también saber en detalle qué es lo que hacéis, ¿no? Qué trabajo tan maravilloso hay detrás.
Bueno, intentaré hacerlo breve, tiendo a alargarme. Realmente la parte de la conceptualización sonora de una historia contada en audiovisual, las historias se cuentan escritas, se cuentan pintadas, fotografiadas. Nosotros nos dedicamos al medio cinematográfico. El sonido es fundamental, pero es muy importante tener en cuenta que no es una característica técnica. La parte técnica, igual que en la imagen, son las herramientas que necesitamos, son indispensables para poder trabajar. Lo importante es tener en cuenta la parte creativa y narrativa. Y nuestra colaboración como diseñadores de sonido es cómo narrar con sonido, cómo aportar a la historia, cómo construir la historia con nuestra disciplina, que sería el sonido. Nosotros trabajamos no para directores y para productores, sí, por supuesto, trabajamos para los espectadores. Lo que queremos es que ellos tengan una experiencia de narrativa audiovisual que sea estimulante a todos los niveles, a nivel intelectual, a nivel sensorial, y la parte de la creación con sonido es un universo muy grande que conociendo un poco sobre él, puedes crear unas sensaciones y tienes una capacidad para contar historias que es muy poderosa. Muchos directores empiezan a controlar muy bien este lenguaje y son ellos los que nos llevan a hacer cosas que son mucho más atrevidas, donde ya incluso las leemos en el guión y podemos como ver esas apuestas ya desde guión, cuando efectivamente antaño sí que estaba más relegada la parte de postproducción, había ideas que quedaban totalmente anuladas porque nunca se había escrito, nunca se había rodado para esas ideas y sonaban artificiales. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que el sonido tiene una parte artística, creativa, intelectual, narrativa, y luego, por supuesto, la parte técnica, que es indispensable. Y lo bonito de la disciplina es la combinación entre ambos, cómo tratamos de contar historias y crear sensaciones con una serie de herramientas. Las nuevas herramientas, por supuesto, nos permiten mayores capacidades, pero tenemos que saber utilizarlas, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí es un nuevo lenguaje, el que llevamos ya años trabajando para aprender a utilizarlo. Por lo tanto, tratando de ser breve, efectivamente, antiguamente sí que el diseñador de sonido, antes denominado montador de sonido, entraba en una parte muy de finalización. Antes apenas había, simplemente era el montador de imagen el que armaba un poco los sonidos y el mezclador el que hacía una combinación de diálogo, música y efectos, siendo los tres elementos principales de una obra audiovisual a nivel sonoro. Cada vez más estamos involucrados en las fases iniciales del proceso, es decir, nos envían guiones para que nosotros leamos, nos proponen, nos preguntan y se interesan por nuestra opinión, por si tenemos ideas que puedan incidir en el guión antes de rodaje, por si pudiéramos ver, no solo detectar posibles conflictos, sino cómo proponer algunas cosas. Esto en la fase de guión. Fase de rodaje también, un poco poder colaborar, aportar y sobre todo ayudar a que luego las ideas en la fase de postproducción se puedan desarrollar de una forma natural y que sea orgánica y funcione. Y por supuesto en la parte de montaje antes de empezar la postproducción. Por lo tanto, digamos como que nuestra labor es una conceptualización desde la fase más previa posible hasta la finalización total, ¿no? Por último, decir que el espectador muchas veces, cuando hablamos de la imagen, la importancia del sonido, realmente casi todo el mundo sabe la importancia del sonido, simplemente igual no la identifica. Es decir, el espectador cuando se sienta a ver una película y tiene una experiencia sensorial apropiada, estimulante, excitante, que le haga vibrar, nosotros trabajamos para un conjunto. El espectador no debe disociar, no es bueno que disocie. ¡Ay, qué sonido más bueno! Eso es que igual se ha desviado de la historia. Queremos que la historia sea completa, pero el espectador sabe perfectamente cuando no le está funcionando el sonido. Igual no lo identifica, es la imagen la que lleva más la atención, pero él sabe perfectamente cuando algo está funcionando o no. Lo único que es posible que no sea capaz de decir, ha sido el sonido lo que él ha hecho funcionar o no. Es importante que esto quede un poco difuso, porque trabajamos para que el espectador perciba un conjunto. Eso sería un poco el ideal. Pues a continuación vamos a ver una escena de una de tus últimas películas, El llanto, que ha sido nominada a los Goya a Mejor Dirección Nobel. Imagino que esta escena la has elegido porque realmente impacta en la emoción del espectador. Cuéntanos un poquito, brevemente, qué vamos a ver y ponemos el vídeo. Muy bien, pues bueno, he escogido un poco este título que es reciente, dirigido por se llama El llanto, de Pedro Martín Calero, producido por Caballo Films. Una de las cosas para mí más importantes de Dolby Atmos,
tuve la suerte de poder empezar a trabajar en el sistema en 2012, cuando inició, y aprender un poco el lenguaje. Una de las cosas que más me gusta es trabajar con los elementos más suaves, efectivamente, es donde ganamos en muchísima definición. Y una de las peculiaridades del sistema y de la experiencia cinematográfica es la dinámica, es decir, que podamos generar silencios y momentos de alto nivel de presión que solo podemos conseguir en una sala de cine. Esto en casa es muy difícil construirlo porque no tenemos silencio. Escogí el llanto porque hicimos un trabajo conjunto con el compositor Olivier Arson, en el que creamos el diseño de sonido y la música de forma que convivieran como uno, y donde poder utilizar objetos musicales. Toda la música está creada con elementos vocales, de vocalizaciones humanas, igual que gran parte del diseño de sonido, y porque tiene un desarrollo dinámico de 0 a 100, digamos, en la secuencia inicial de la película, que recomiendo. Pues, Víctor, cuando quieras. Imagínate esa escena sin sonido, ¿no? Es que, bueno, en fin. La música es parte fundamental de la banda sonora de una película y en ocasiones llega a alcanzar incluso un éxito similar o mayor que la propia película. Y es que contribuye a transmitir los estados emocionales del relato, puede evocar alegría, tristeza, placer, dolor. Qué difícil sería provocar todo eso en el espectador sin música, ¿verdad? Vanessa, como compositora de bandas sonoras para cine y televisión, ¿cómo se entrelazan la música y el paisaje sonoro en un entorno inmersivo para reforzar la emoción? ¿Cómo es esa comunión? Pues creo que la clave, como marcaban un poco los compañeros, es pensando que la parte sonora forma parte del storytelling, de cómo podemos contar mejor las cosas. Desde la parte musical, claro, siempre nos da la sensación, ¿no? Dices, bueno, hay un primer guión, que es el propio guión, hay un segundo guión, que es el propio montaje, hay un tercer guión, que da estructura, que es música y sonido. Para mí, música y sonido es el tercer guión al contar una historia. ¿Por qué? Porque muchas veces, incluso cerrando los ojos, podemos meternos en esa historia de forma totalmente inmersiva y pensando siempre cómo podemos aportar para que la historia llegue más allá. ¿Qué no está dicho en diálogo? ¿Qué no está dicho en imagen? Entonces tenemos un campo de juego muy grande. Y yo creo que lo bonito también de la profesión es tomar esos retos para hacer que la parte, tanto la parte creativa como esa parte técnica, que pensamos que al final son DVs y dónde pones las cosas dentro del... Se trata de tener un concepto y de tener los medios técnicos que facilitan llevar esa idea que tienes aquí, o la partitura, a que provoque esas emociones dentro del público. Yo creo que eso es nuestra labor. Y a la hora de componer, porque yo recuerdo una conversación con Arturo Cardelús, que es el compositor de Dragon Keeper que hemos visto antes, que nos decía que su manera de componer a partir de trabajar con Dolby Atmos ha cambiado totalmente por esas herramientas con las que cuenta él ahora, ¿no? A la hora de componer, ¿realmente tu trabajo es diferente ahora? Creo que sí, porque antes nos daba la sensación, especialmente si hay algún compositor en la sala lo conocerá muy bien, que inicialmente cuando tenías estéreo dices, ¿dónde meto todos estos elementos? En el momento en que se abren 5.1 es como que se abre un nuevo campo de decir, anda, si tengo mucho más espacio para poder jugar con mis elementos. Y ya Atmos lo lleva al siguiente nivel, ¿no? Dolby Atmos lo lleva al siguiente nivel porque la preocupación siempre es, muchas veces para el compositor, es en la densidad del arreglo. Y normalmente siempre vamos a tender a pensar que no, si dejamos muy poquitos elementos, igual se queda como muy desnudo. Pero es que hay veces que esa desnudez ayuda a que el impacto del mensaje musical sea mucho mayor. Con lo cual ya no hay una limitación de decir me estoy quedando corto o me estoy quedando largo, que en algunas producciones pues nos piden tener unos arreglos muy complejos y el hecho de poder contar con todo este espacio sonoro nos da la libertad de poderlos tener, porque hay sitio para meterlos. Entonces, lo que antes significaba tener una limitación, ahora significa pues, tener las puertas abiertas a dejar que tu creatividad sea la que hable. Sin duda, habrás trabajado así en Llegaron de noche, un thriller político basado en hechos reales y dirigido por Uribe, que es una película que encoge el alma. Ahora veremos una escena. ¿Cómo fue componer la banda sonora para esta peli? Pues la verdad es que muy bonito. O sea, dejaron el canvas en blanco y agradezco a Uribe la libertad de dejarte el canvas en blanco porque no puso referencias musicales en toda la película. Y dijo, haz lo que quieras hacer. Que eso es un regalo, ¿no? Eso, por una parte, creativamente hablando. Y por otra parte también, que
claro, una de las escenas que es muy dura, ¿no? Si conocéis la historia, bueno, jesuitas que entran, en fin, o sea, asesinan a unos jesuitas, hay una testigo, Lucía, y claro, entiendes la vulnerabilidad, de este personaje acompañado de alguna manera de la música. Es un diálogo interno. Hay una guitarra muy íntima que desarrolla su temática a lo largo de toda la película hasta que llega en la escena final, ¿no? Que ya se convierte un poquito más dura. Entonces, de alguna manera también jugar con todo el campo sonoro, decir, puedo tener partes muy, muy íntimas, totalmente abiertas e inmersivas y sentirte que estás dentro de la propia orquesta, que yo creo que también sería algo que nos ha dado la posibilidad de luego entregar, hacer los deliveries en Atmos, es pensar incluso a través de la propia grabación. Ahora cuando grabamos orquestas ya no solo se ponen micrófonos cercanos a los instrumentos y micrófonos de sala, tenemos también toda la parte de techos, ¿no? Entonces hay también una nueva sensación de decir, es que estoy escuchando la sala o la música como si realmente estuviera dentro de la propia creación, que yo creo que también nos está dando un punto a favor. Pues yo creo que nos han entrado muchas ganas de verla y vamos a disfrutar de una escena de Llegaron de noche. Si os parece bien, vamos a rebajar un poco la intensidad y vamos a hablar más de tecnología, ¿no? Y cómo la tecnología redefine el sonido cinematográfico y contribuye a ponerlo en valor, ¿no? Que innovar siempre va a hacer que la experiencia sea mejor. Al hilo de lo que hablaba Vanessa, Miquel, tú como mezclador y claro referente en la apuesta de las nuevas tecnologías, es verdad que tú eres un avanzado en eso. ¿Qué te ha aportado durante estos años incorporar lo último en innovación a tu trabajo y trabajar con Dolby Atmos? Pues la verdad es que yo me siento privilegiado porque yo empecé muy joven y empecé trabajando con grabación analógica en bobina de 24 pistas, el mejor de los casos. Hace poco, entonces. Eso es. Y incluso no eran 24, porque una de las pistas era código de tiempos. Y la pista de al lado del código de tiempos también era mejor no utilizar. Entonces, era todo reducido a muy pocas pistas. Entonces se grababa un montón de música también, con muchos instrumentos, muchos músicos, pero en ese límite de pistas. A día de hoy, en estos años, ha cambiado tanto que, por ejemplo, un proyecto hoy de cine, pues tranquilamente puede andar entre las 400, 500 pistas, un proyecto grande. Con lo cual eso da una dimensión de cuánto ha cambiado la tecnología, ¿no? Esto hace que, por ejemplo, en una banda sonora, pues tengamos varias capas de orquesta, varias capas de percusión, varias capas de electrónica, de un montón de elementos. Claro, eso a la hora de mezclar, pues se debe de comprimir un poco, a no ser que tengas unos sistemas más... Yo creo que la tecnología va en busca de recrear lo que la naturaleza hace en el sonido. Y me explico, por ejemplo, seguro que todos hemos hecho ir de vacaciones, llegar a un valle o una playa preciosa, y sacas el móvil, haces una foto, y dices, joder, qué bonito esto el anochecer. Ves la foto y dices, ¿y esto qué mierda es? O sea, dices, claro, no capta, claro, no recoge. ¿Pero qué es lo que no recoge? Porque si miras ahí, se le enseñas a alguien y dices, ah, sí, mira, esta es la cala de no sé qué, mira, ahí está el árbol de... ¿Qué es lo que no ha captado la foto? Pues no ha captado la emoción, no ha captado lo que nosotros estamos sintiendo al ver todo eso. Porque no solo es lo que vemos en un punto, es lo que vamos viendo, nuestro cerebro va recogiendo y se va haciendo una imagen de eso que tenemos delante, una imagen del espacio y de la emoción. Pues yo me imagino que en los años 50, soy mayor pero tanto no, cuando grababa una orquesta sinfónica, la London, en un auditorio, ¿no? Y grababan con no muchos micros en aquella época, pero captaban, y el director que estaba dirigiendo eso en el auditorio, que resonaba el auditorio, todos los músicos y tal, decía, joder, esta toma quedó perfecta, voy a escucharlo. Llegaba al control y tenía un altavocito así, y le daba al play. Yo creo que se quedaría pues, con la misma sensación de ¿esto qué es? ¿No? Eso quiere decir que, en realidad, lo que nosotros escuchamos no es lo que tenemos delante, lo que captamos, sino escuchamos mucho más. Y nuestro cerebro va haciendo una imagen de todo lo que nos rodea. Y nos hacemos una propia imagen,
un concepto de sonido, ¿no? Entonces, si esa foto, por ejemplo, en vez de coger una, cogiéramos un montón de fotos así, en todas las alturas, y viéramos esa foto que recrea todo el espacio que nosotros podemos ver, como empieza a ser ahora con la artificial, bueno, pues la sensación sería mucho más cercana a la realidad. Bueno, pues la tecnología de audio y Dolby Atmos ha ido en esa dirección. En realidad la orquesta, yo estoy aquí y me oís, los que estáis aquí me oís a este, pero los que están ahí arriba me oyen a mí más todo lo que se va produciendo dentro de la sala. ¿Qué pasa? Que si nosotros cogemos, como se hace hoy en día, cogemos micrófonos para grabar lo que hablamos y ponemos micrófonos aquí, ahí, más arriba, en el techo, captamos lo que nosotros estamos generando ahora y lo reproducimos con unos altavoces en la misma posición, pues nos vamos acercando. La fuente sonora es la misma. O sea, el que toca mal, toca mal. Pero la sensación de lo que está tocando nos parece real. ¿Qué pasa con el sonido? Pues que cuando tú tienes una toma de micrófonos así y oyes ese instrumento sin ecualizar, sin ponerle absolutamente nada, el cerebro ya directamente lo entiende como real y le suena bien. Está tocando muy mal, pero le suena bien. Cosa que a la hora de comprimir en formatos más pequeños ya empieza a haber un efecto de máscara que se llama, que se empiezan a unas partes a anular a otras y ya no nos suena tan real. Entonces, yo lo que sí he notado con todos estos años es que la tecnología lo que ha hecho es acercarnos más a la naturaleza, al sonido real, lo que ayuda a que nosotros entremos en la parte emotiva de esa parte, ¿no? He traído un pequeño ejemplo, que igual Víctor ahora nos puedes poner, que es un fragmento cortito de una banda sonora orquestal, primero mezclada en 5/1, pero quizá con una mezcla un poco sobria, un poco hacia la pantalla, no muy utilizado el espacio, y exactamente la misma mezcla utilizando el espacio. Entonces, Víctor, si nos pones, por favor apaga las luces, porque igual el sonido se aprecia mejor a oscuras. Bueno, habéis visto que es exactamente la misma música, por cierto, música compuesta por Vanessa Garde. Es exactamente la misma música, la misma mezcla, lo único que en una no tenemos esa percepción del espacio, que es lo que nos está dando, y se nota los timbres más claros, el espacio más real, y nos aporta más emoción. Sin duda, muchas gracias. Pues cambiemos de tercio y abramos un melón que es el de la exhibición. En España, en el mundo existen ya 7.700 pantallas equipadas con Dolby Atmos, con diferentes exhibidores, y 190 son ya las que hay en España. Ricardo, como asesor de sonido de Dolby, que conoce bien las necesidades de un exhibidor a la hora de construir una sala Dolby Atmos, ¿cómo definirías tú la situación del exhibidor en España? Respecto al número de pantallas Atmos, la situación es buena. Yo diría que muy buena, y seguimos trabajando para que sea mejor. Solo por daros una referencia, España es el 6º país del mundo en cuanto a número de pantallas. Y si tenemos en cuenta que hay gigantes como India o China, incluso Estados Unidos, pues ser el 6º, estamos solo por detrás, por ejemplo, en Europa de Alemania y Francia. Eso significa que no estamos en una situación como a veces parece que en la industria algunos productores piensan, no, hay muy pocas pantallas y no es algo como marginal. No, esto no es marginal. También otro pequeño dato que os voy a dar es que en la relación de número de pantallas Atmos con la población del país, España es la 2ª del mundo, solo por detrás de Francia. O sea, quiero decir, estamos en una situación comparada con el resto de países, una situación muy buena. Y como os decía, seguimos trabajando y en muy breve pasaremos esas 200 pantallas. Y aparte, a mí también me gustaría decir que esas pantallas son más significativas en cuanto a afluencia de público, a la relevancia de las pantallas y a la recaudación de lo que puede parecer respecto del número total.
Es muy importante tener en cuenta que los exhibidores de cine siempre están buscando maneras de atraer al público y de también diferenciarse unas salas de otras, unos exhibidores de otros, y entonces el sonido en concreto les permite tener esa capacidad. Una sala que tiene Dolby Atmos, todos habéis podido comprobar que hay una diferencia clara y evidente respecto de la sala que no lo tiene un sonido 5.1 o 7.1. Es verdad que estoy muy de acuerdo en lo que se ha dicho antes, es muy importante la educación, porque claro, para que el público sea capaz de diferenciarlo, primero tiene que tener la experiencia y poder comparar una con la otra. Entonces, en una época en la que las nuevas generaciones consumen audiovisual en una pantallita así de pequeña, con unos altavoces extremadamente limitados, tenemos que entre todos darles la posibilidad de experimentar esto que estamos experimentando aquí, para que puedan apreciarlo, porque evidentemente si tienes una capacidad auditiva normal, es tan evidente que no hace falta nada más que escucharlo y tener la suerte, como estamos teniendo hoy aquí, de que grandes profesionales expliquen ese trabajo y cómo trabajan la diferencia y cómo trabajan la excelencia dentro de su trabajo de sonido. También hay una cosa que me gustaría destacar, y es que hay veces que los exhibidores piensan, algunos de ellos que todavía no han instalado Atmos, que la diferencia de inversión no les va a producir un retorno suficiente, pero eso está demostrado que sí es así. En España tenemos claros ejemplos, entre ellos exhibidores españoles que se plantearon la posibilidad de subir €1 más la entrada en una sala que tenga sonido Dolby Atmos y les funciona. O sea, de hecho, son una empresa que no para de abrir salas Atmos y que siguen con esa misma filosofía. Es cierto que todos sabemos que el precio de la entrada de cine en general por el público pues se considera alto, como todo tiene un precio muy alto hoy en día, pero no podemos subirlo una cantidad exagerada, pero sí podemos subirlo lo suficiente como para poder amortizar la inversión que se hace. Y por otro lado también es importante destacar que cuando los exhibidores hacen esta inversión esperan de todos nosotros que les demos contenido en ese formato, porque si no, ¿qué sentido tiene construir salas Dolby Atmos si no tenemos esa calidad desde las producciones, ¿no? También os quería dar un pequeño dato que digamos que sirve para argumentar que las salas de cine, no solo la sala más grande de un cine, es la que instala Dolby Atmos. Y entonces otro argumento que también he oído desde el punto de vista de producción es que no sé si merece la pena, porque no sé si mi película va a reproducirse en Atmos en las salas cinematográficas, porque como solo tienen una sala los complejos y esa sala normalmente está ocupada por el blockbuster de Hollywood, pues casualmente, como os decía antes de los números, en España tenemos de las 6 primeras potencias, por llamarlo así, 6 países que tienen más salas Atmos, la proporción por cada complejo de mayor número de salas Atmos. Es decir, eso significa que de los 6 países que más salas tienen, España es el que tiene más salas Atmos por cada complejo que tiene salas Atmos. Lo que significa que teniendo una media de por encima de 2 salas cada complejo, pues siempre tenemos, en cuanto a media, esa capacidad de tener un gran blockbuster americano o grandes películas, pero tenemos 2, 3 e incluso hay muchos complejos que tienen todas sus salas en Atmos. Es decir, que a pesar de que nuestra película sea pequeña, una producción de no un presupuesto muy elevado, tenemos la garantía de que puede llegar a cines en Atmos y que hay exhibidores que hacen esa gran apuesta de poner todas sus salas en Atmos o muchas de ellas y esperan ese contenido porque no pueden llenarlo solo con el blockbuster del momento, y luego que también lo del blockbuster es un concepto, como decía Juan, que está cambiando. Es decir, la producción española está llegando a unos niveles de calidad y de aceptación incluso internacional que nos permiten pensar que por qué no una película española puede estar en la sala más importante de un complejo. Pues para que disfrutemos una película en Dolby Atmos en una de estas salas, antes hay un trabajo previo muy minucioso en el estudio. Y Esther, tú eres la CEO de Best Digital, uno de los estudios más importantes de nuestro país. Trabajáis con la gran mayoría de los directores españoles y mezcladores de sonido, pues los más importantes. En tu experiencia, ¿cómo es
o con qué expectativas llegan a vuestra casa los directores cuando con un proyecto que quieren mezclar en Dolby Atmos? ¿Cuál es el feedback cuando acaban el proyecto? Y si es muy diferente el trabajo para vosotros, si ese proyecto se ha ideado desde cero, como explicaba antes Gabriel, ¿no? Con un director de sonido, o por lo contrario, pues llegan y os dan el proyecto ya prácticamente, ¿no? cerrado a falta de la mezcla de sonido. A ver, pues cuando llega un director, ¿no? con su película y se va a mezclar en el estudio, yo creo que lo que el director espera conseguir ahí pues es que una vez que lo ve y ve la mezcla, es que se ha conseguido transmitir lo que él quería al concebir esa película, ¿no? Desde lo que hemos comentado, desde el guión, el rodaje, el sonido. Y luego también que cuando lo ve dice, efectivamente, es como yo quería que el espectador lo percibiese. O sea, al final yo creo que ese trabajo desde diseño de sonido, pues al final da un resultado que el director, en nuestra experiencia, sale muy contento. Y además es difícil ya que no vuelva a hacer una película en Atmos. O sea, yo creo que ya se plantea el decir, bueno, es que tengo que utilizar esta tecnología y, por supuesto, como ha comentado Gabriel, si desde el principio la película está concebida con el sonido en Atmos, pues el trabajo final de la mezcla pues es mucho mejor, mucho más fácil. El mezclador sabe exactamente lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Y decía que es un trabajo minucioso, muy, muy laborioso, ¿no? En el que lleva muchas horas y es sabido que en vuestra casa la gente, los mezcladores de sonido se sienten muy a gusto. Sí. Y porque les dais muchas facilidades y les hacéis sentir como en casa, ¿no? ¿Qué importancia tiene eso para un trabajo y para un proyecto como es una película, que es un proyecto de gran envergadura, ¿no? Y en el que están pues involucrados muchos perfiles y muchos expertos, ¿no? Bueno, pues yo creo que nosotros desde el principio, ¿no? Desde que empezó la tecnología Atmos en el estudio, bueno, pues decidimos coger esta nueva tecnología. Por supuesto, nosotros siempre nos gusta, ¿no? estar a la última, y además porque bueno, nuestros clientes pues también así lo demandan, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que tratamos de ofrecer, bueno, pues una buena sala técnicamente, pero también en un ambiente relajado, porque al final, bueno, pues es un proceso creativo. Y yo creo que cuanto más a gusto pues esté el director, el productor, por supuesto, el mezclador de sonido, pues el resultado final pues va a ser mucho mejor. Y aquellos a los que no conseguís convencer, que esperemos que sean cada vez menos, sí. ¿Por qué crees que no dan el paso? ¿Por problemas presupuestarios? ¿Aluden o hay cierto desconocimiento, quizás cierto miedo al cambio? ¿Tú qué crees que es? Pues mira, yo creo que es una mezcla de las tres cosas que has dicho. De presupuesto, porque pues muchas veces el sonido es el final, ¿no? de la cadena de pospo, y entonces a veces pues hay otros procesos anteriores que, bueno, que al final llevan más tiempo, necesitan más inversión, y entonces al final el sonido, que es el último, se va quedando ahí. Bueno, pues se le deja menos presupuesto o menos tiempo para poder trabajarlo bien. Segundo, yo creo que hay también todavía cierto desconocimiento de la tecnología Atmos. Entonces, a mí el hecho de que la academia haya apostado por hacer en su sala con la tecnología de Dolby Atmos, pues me parece fundamental para animar a todo el mundo a que la utilice, la conozca. Qué mejor sitio que aquí en la Academia de Cine para conocer esta nueva que ya no es nueva, porque llevamos desde como habéis dicho, ¿no? Desde el 2012. Y por último, también se junta el tema del
de la resistencia y el temor al cambio, ¿no? Entonces, la tecnología 5.1 lleva muchos años, todo el mundo se siente muy contenta con ella. Y nosotros cuando empezamos en el estudio con Dolby Atmos, siempre hemos ofrecido a los directores, a los productores, hacerles demos en Atmos, incluso ofrecerles, oye, venís un día, estáis con nuestro director técnico, os enseñamos la tecnología para que os familiaricéis con ella antes de venir a hacer la mezcla. Y bueno, nos hemos encontrado que sí que es verdad que en todos estos años cada vez hay más. También nos hemos encontrado con mucha gente que decía, bueno, ya, pero mejor, bueno, la vamos a hacer en 5.1, que estamos más tranquilos, que lo conocemos, y luego ya veremos si la hacemos en Atmos. Nosotros siempre ahí insistíamos, no, por favor, hacerla en Atmos. Si la hacéis en Atmos ya tenéis el 5.1 y tenéis el estéreo. Y luego lo que comentaba antes, ¿no? Que también el hecho de hacerla en Atmos abre muchas más puertas de cara a ventas internacionales. Entonces, bueno, yo creo que esto es otra palanca más también para que, bueno, pues el hecho de el esfuerzo que ha hecho la academia, el tema de las distribuidoras, el que te ofrezca poder tener tu película que se pueda abrir más internacionalmente, pues yo creo que sí que está poco a poco favoreciendo el que la tecnología nos vaya adelante, porque desde luego el que la aprueba ya no tiene vuelta atrás. Eso doy fe que desde el 2012 todas las experiencias que hemos hecho, sobre todo con periodistas, que muchos de ellos estáis aquí hoy, siempre el feedback ha sido buenísimo. Pero lo cierto es que en Estados Unidos el 99% de las películas mezcladas que llegan a la pantalla, a la gran pantalla, están mezcladas en Dolby Atmos. Y eso todavía no ocurre en España. ¿Por qué creéis que es? Porque hoy hemos visto durante toda la mañana que los beneficios están claros. O sea, es bueno para la calidad de película, de la película, para llevar la historia al espectador. Un espectador que, por otro lado, la disfruta y la aprecia en sala, que cada vez son más las salas Dolby Atmos en nuestro país. Entonces, ¿qué creéis que está pasando en España? ¿Quién se moja? A ver, yo he de decir, Ricardo, no sé si coincidirías conmigo, cuando arrancó el sistema y estaba en una fase inicial, que estamos hablando del año 2012, que estaba el primer título, se hizo Brave en Estados Unidos, que era la película de Pixar, que era el primer proyecto en Atmos en Estados Unidos, y aquí estábamos haciendo nuestros primeros pinitos, la gente un poco que de repente nos atrevíamos con algunos, con, digamos, un poco experiencias un poco atrevidas en un sistema que estaba como naciendo a nivel tecnológico. Estábamos haciendo Mama, si recuerdas, dirigida por Andy Muschietti y producida por Guillermo del Toro. Hubo un empuje muy fuerte por parte de los técnicos y creativos por adoptar el sistema y poderlo echar a funcionar. Y creo que una primera fase en la que empezó a haber bastantes títulos, hubo una pequeña etapa en la que había muchos títulos españoles en Atmos. Por algún motivo se enfrió. Yo tengo la sensación de que poquito a poco un poco va rebrotando. Es cierto que cuando escuchamos argumentaciones, pues hay veces que vienen por la parte presupuestaria. Es cierto que antes había unos costes superiores, los costes se han ido un poco diluyendo bastante, porque la tecnología se ha hecho más asequible, está más asentada y demás. Por lo tanto, ese argumento ya no es tan sólido como podía ser antes. Y luego hay una cosa que a mí sí me llega y es un poco el tema de la necesidad. Es que no es necesario. Y hacer Atmos, como bueno, un poco, bajo mi punto de vista sería un poco relativo, es decir, necesario efectivamente no es, tampoco sería necesario 5.1, es decir, nosotros podemos hacer sonar una película en una sala de cine en mono, podemos hacerlo, de hecho podemos ahorrar un gran sonido en mono y el espectador se sienta y lo oyes, su diálogo bien. Pero nadie ha cuestionado que teníamos que hacer 5.1 y ahora tampoco un poco el decir es porque es necesario o no, y hay veces con argumentaciones con respecto al tema de la película, el tipo de película, porque no es una película de acción o no es una película fantástica o es simplemente un drama. Realmente cualquier película
ya sea de dos personas hablando en una habitación, se beneficia de un sistema Atmos. ¿Por qué? Porque en el punto de partida es un sistema de mayor resolución, es un sistema que tiene más calidad, independientemente de todo el entorno inmersivo, tiene más definición, tiene más calidad. Entonces, si tenemos un disco de música que nos gusta y lo ponemos en un equipo determinado, suena de una forma, y lo pones en un equipo bastante mejor y suena mucho mejor, y es el mismo disco. Entonces, esto creo que es un argumento importante, saber que tu película suena mejor. La otra es que una cosa que yo he visto claramente, y aprovecho para agradecer esta instalación en la academia, es determinante que la sala de la academia, que es un poco, digamos, el corazón de nuestra industria aquí, tenga el mejor sistema posible, porque siempre, pues bueno, antaño no era de esta forma, y poder disfrutar de la mejor forma es una gran iniciativa. Agradecida a Juan Ferrer, todos los involucrados, es muy importante. Han sido ya varios directores, esto es único y nuevo, que a mí me han llamado para decirme que no habían escuchado su película, que el mejor sitio donde la habían escuchado era en un pase de la academia. Esto es muy importante, esto antes no pasaba, y es un lugar de recomendación total para venir a ver títulos. ¿Bien? Entonces, esto es algo que anima también un poco a decir, oye, yo quiero escuchar mi producción, ya sean productores y directores, en Atmos, porque cada vez hay más espacios y más entornos. Y otra cosa que he visto y que también trato de argumentar son dos cosas más. Una, y es que hemos visto y hemos identificado que los títulos que trabajamos en Atmos, cuando salen a exhibición, van a las mejores salas. ¿Vale? Es decir, si es un multiplex y tiene una sala Atmos, de repente nuestro título va a la sala Atmos porque tiene contenido Atmos. Entonces es un argumento importante también para decir a productores, ocupan un espacio un poco mejor. Y el otro también un poco porque la difusión en todos los canales empieza a estar implementada, tanto salas cinematográficas, evidentemente, los canales de distribución empiezan a estar mucho más abiertos, y es algo como un poco de una ergonomía de trabajo que ya empieza a estar asentada, ¿no? Entonces yo creo que hay un poco ha ido que hay que romper un poco el miedo. Una vez más, información, educación, comunicación, asesoramiento y facilidades para un poco, digamos, hacer lo que es un poco el momento apropiado, ¿no? para pegar el salto. ¿Alguien más? Estoy completamente de acuerdo, y me gustaría añadir que también creo que hay un punto de infravalorar digamos, las capacidades del espectador para valorar digamos, esta mejora, que no es, como llevamos hablando toda la mañana, no es una pura mejora técnica, es una mejora de la experiencia, es una mejora de la calidad del producto, de la emoción que transmite, del mensaje y de contar la historia de una mejor manera. Entonces, yo creo que esta decisión muchas veces se toma desde un punto de vista más digamos, económico, o desde el punto de vista más empresarial que artístico. Y creo que de una manera equivocada, porque ya hemos dicho un montón de argumentos por los que no tiene una repercusión, no tiene una mayor inversión desde el punto de vista de producción, como para decir, no, esto es prohibitivo y no lo podemos hacer. Entonces, bueno, como hablábamos antes de la educación no solo tiene que ir destinada al usuario final, yo creo que también dentro de la industria, todos los participantes en la industria, directores, productores, y de nuevo agradecer a la academia que nos permite que todo el que venga aquí va a poder experimentar las posibilidades que hay, y desligar un poco esa vinculación que se tiene como prejuicio de que es un tipo de sistema como este es para películas muy grandes, muy espectaculares y con un alto presupuesto. Yo creo que esa es, pero afortunadamente creo que se va trabajando en esa dirección, y todos nos ayudáis a hacer ver que eso no es así, y yo creo que tenemos un gran futuro por delante. Yo querría añadir que también estamos trabajando en una industria que cada vez es más global, y que esto de la industria que más películas Atmos hace o la que menos Atmos hace está empezando a perder sentido también, en cuanto a que ya nuestras producciones también tienen que pensar en mercados en donde el Atmos está más implementado, con lo cual creo que también el hecho de nuestra industria y de la globalización de nuestra industria creo que hace más necesario el hecho de trabajar en Dolby Atmos, el tema de materiales, deliverables, todo el archivo. O sea, creo que el Atmos es un sistema que permite no solo un sonido inmersivo, sino que también tiene muchas otras virtudes. Pues si os parece, vamos a dar paso a las preguntas del público. Y no sé si alguien quiere preguntar. Mira, aquí tenemos...
Bueno, lo primero, muchas gracias por la charla. Y yo os quería preguntar, en su día fue el 5.1, luego el 7.1, hoy en día es el Dolby Atmos. Que para los que sois diseñadores de sonido y técnicos, ¿qué previsión tenéis hacia el futuro? ¿Qué podría llegar a desarrollarse incluso más en cuanto a calidad de sonido y narrativa audiovisual en este campo? Gracias. Pues supongo que será seguir la línea de que la sensación sea más real, implementando no sé por dónde, pero quizá porque haya más facilidad en otros puntos que no sean solo salas donde están puestas, sino en sistemas más domésticos donde todo el mundo pueda tener un acceso fácil, ¿no?, a una escucha inmersiva en Dolby Atmos. Quizá por ese camino podría ser interesante, ¿no?, que todos tuviéramos un sistema Dolby Atmos como estándar para todo y que tuviéramos acceso en todos los casos, ¿no? Sí, yo creo que también puede ser la implementación dentro de coches, dentro de auriculares, la escucha binaural, de cómo evoluciona también para poder experimentar todo este contenido en Dolby Atmos desde una perspectiva más de consumer level, ¿no? O sea, de nivel de usuario de calle, por decir así. Que de hecho, Dolby Atmos ahora está prácticamente en todos, ¿no?, en todos nuestros pasos, desde casa, cine, ¿no?, el coche. Yo creo que hay una parte muy interesante también con respecto a lo que preguntas, y es que la experiencia cinematográfica parte de una convención con el espectador, que no solo la generamos nosotros, el espectador la tiene que adoptar, entender y entrar al juego. Es decir, que sabemos que esto... participamos todos en una mentira, que es lo que hacemos nosotros, una ficción que te hace sentir cosas reales, o eso intentamos. Y entonces, por ejemplo, hay un libro súper interesante que se llama The Dolby Era, de Gianluca Sergi, que cuenta todas las fases del sonido para cine, desde el mono, como bien decía Juan, mono, la primera estéreo, la primera versión de sonido surround con Superman, el primer Dolby digital. Es interesantísimo porque realmente, cuando empezamos con un nuevo lenguaje, y este sería el Dolby Atmos, tenemos que establecer la convención. Tenemos un nuevo canal, que es el techo, y antes no habíamos sentido cosas en el techo. Entonces hay veces que tenemos que aprender a utilizarlo. Y cuando decimos aprender, somos los profesionales, pero el espectador también, porque el espectador nos tiene que decir si se está saliendo de la historia o no. Cuando se empezó a escuchar sonido por el surround, el espectador no lo entendía. De hecho, al principio, ni siquiera cuando las películas empezaron a tener música, al principio del cine sonoro, el espectador no entendía qué estaba pasando y por qué estaba escuchando música si lo que estaba viendo no salía música. Son convenciones que se han ido estableciendo. El juego con el espectador es el que va a marcar las siguientes fases y los siguientes pasos. Es decir, ahora el espectador va a adoptar y va a entender y va a participar en el que haya sonidos en la parte vertical, y veremos cómo juega y cómo no juega, ¿no? En los primeros discos mezclados en estéreo, si escucháis discos de los Beatles, cómo se entendía el estéreo, la batería la ponían en el canal izquierdo y las voces en el derecho. Lo escucháis ahora y se siente como una aberración. No se conocía cómo utilizar ese lenguaje de panoramización. Estamos ahora en la era de aprender a utilizar este nuevo lenguaje, y será un poco con el juego entre creación y consumo del material que nos lleve al siguiente lugar, ¿no? Yo suelo añadir, perdóname, que por parte de Dolby eso es en lo que estamos centrados, en hacer llegar esa experiencia a todos los niveles. Es decir, esto es, digamos, la parte más llamativa y más espectacular, y es el objetivo siempre ha sido de Dolby, darle prioridad a la experiencia cinematográfica porque es inigualable, pero al mismo tiempo aprovechar la capacidad y la flexibilidad que tiene el sistema para llegar, como tú también decías, incluso a lo más sencillo, que son unos auriculares. Y entonces, de hecho, el objetivo es hacer que Dolby Atmos sea un estándar de formato de sonido en todos los entornos, no solo en el entorno de cine. Bueno, de hecho, además, ya está la parte solo música, desde hace un tiempo, donde escuchar la música en inmersivo, en Dolby Atmos. O sea que no tiene por qué estar siempre ligada al cine. Sí, yo creo que tiene también que ver con un poco creo que el próximo paso sería un poco la desaparición del lugar de la sala que ocupa también cada espectador, ¿no? Creo que es algo que sí que también se está trabajando para que todos los espectadores de una sala vivan la experiencia de forma similar y no dependiendo de la ubicación en donde están en la sala. Creo que este es otro punto también que creo que va a llegar en breve también. Hola, muy buenos días. Muchas gracias
por este rato. Mi pregunta va encaminada a una cosa que habéis comentado antes, es que el sonido puede afectar al guión. Y me ha llamado mucho la atención. ¿De qué forma? Si puedes poner algún ejemplo, por favor. Bueno, hay una experiencia muy específica de este caso, y es que bueno, cada vez cuando leemos los guiones hay más secciones escritas que hacen referencia directa al sonido. Es decir, hablan de sonido en el guión. Eso antes yo no lo veía tanto. Entonces, cuando se intentaban hacer ideas de sonido con algo que tampoco estaba un poco conceptualizado, pues la integración no era tan buena. Hay un caso muy concreto de una película que trabajé, que es Evil Dead Rise, que es de una saga. El director y guionista, Lee Cronin, yo cuando vi la película por primera vez dije, pero esto es una experiencia sonora de concepto, sin haber hecho sonido antes. Porque tenía formas de rodar altavoces, o sea, sus planos eran altavoces, eran planos que sin tener sonido se oían, eran prácticamente sinestesias visuales, tenían planos de agujas de un equipo de sonido moviéndose, que tú sin oír nada, tú sientes que esto te está contando volumen alto. Pues cuando yo dije, pero bueno, ¿y esta conceptualización? Entonces cuando empiezas a introducir sonidos y a jugarlos, aquello coge todo el... O sea, el nivel de coherencia es extremo y la experiencia es fascinante. Y entonces es cuando empecé a preguntar y me dije, no, si es que está escrito todo en el guión. Entonces estaba escrito plano de las agujas del equipo, del amplificador tocando el rojo, planos de un altavoz que está vibrando, o sea, era todo puras sinestesias, y eso empieza a estar muy escrito. Los directores empiezan a tener un control sobre la narrativa sonora muy grande. Y es de ahí donde vienen las grandes ideas. De hecho, si veis los títulos recientes, hay unas ideas de sonido excepcionales, de repente hacer desaparecer todo el sonido, que solo se oye una fuente, cosas que son realmente atrevidas y no son sutilezas, precisamente, ¿no? Y esto es cuando viene un poco de la parte como más inicial, donde las ideas son las más consistentes, las de mayor envergadura, y son las que realmente ahí es donde el espectador sí que es capaz de decir, ostras, wow, esto sí que es diferente a un montón de cosas que he visto o he escuchado antes, ¿no? Sí, hay un ejemplo, yo creo que es La trinchera infinita, donde es una película donde el sonido está narrando constantemente. De hecho, hay secuencias donde solo se ven unos ojos y están pasando un montón de cosas, y con el sonido sabes lo que está pasando. No ves nada más que unos ojos, que él está metido justo debajo en un hueco, y solo con el oído sabes que están rompiendo, están buscando, están hablando, oyes, pero no estás viendo nada. Entonces, claramente en el guión es lo que se está oyendo, no lo que se está viendo, que solo son unos ojos, ¿no? De hecho, cuando vi la película de La Sustancia, recuerdo que aunque no quisiera ver la imagen, ya solo con el sonido me impactaba muchísimo y era imposible. Impresiona esto, o sea, el sonido como se nota. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, yo quería preguntaros a quien queráis si pensáis que, por ejemplo, para valorar el sonido, la música, la banda sonora en general de una película, si debería la persona que lo está juzgando escucharlo en las condiciones para las que ha sido pensada. Es verdad que la Academia, por ejemplo, ofrece pases para académicos para valorarlo en los premios y tal, pero la realidad es que hay muchas veces que se ve y se escucha desde la plataforma que está, y cada uno es en condiciones que puede ser una televisión o un ordenador. Entonces, si pensáis que al igual que la Academia de Hollywood ha establecido que para poder votar tiene que verse una película, si pensáis que para valorar cosas técnicas que no se pueden apreciar en las condiciones de cada uno en casa, si debería establecerse como unas condiciones específicas donde ver o escuchar la película. Gracias. Me toca, ¿no? Me toca. Totalmente. A ver, sí, evidentemente la mejor experiencia posible para ver y escuchar una película es esta sala. La Academia pone a disposición de los académicos
pases en esta sala para poder valorar las películas. Lo que no se puede desde la academia es obligar a la responsabilidad. Eso es algo que depende también de cada uno y de cómo se tome cada uno su responsabilidad a la hora de votar o valorar una película, ¿no? Entonces, las herramientas están, después es cómo cada uno se sienta responsable de utilizarlas de manera correcta o no. Sí, yo creo que el siguiente paso que cada la academia es favorecer, ¿no? El poder tener la infraestructura para poder venir aquí y evaluarlo, ¿no? En mi caso, a nivel de compositora, sí es cierto que normalmente solía componer en estéreo y decidí el año pasado que si gran parte de las mezclas iban a acabar en 5.1 y cada vez más en Atmos, que tenía sentido que directamente mis encuentros con directores y directoras fuera mi estudio y fuera en Atmos. Así que decidí incluso acabar con un sistema Atmos dentro del estudio, aunque no sea yo quien mezcle la música, ¿no? Que muchas veces pues, está Miquel mezclando la música o José Luis Crespo o quien sea, ¿no? Pero creo que como creativos también tenemos que poner los medios también de nuestra parte para intentar adoptar cuál va a ser el impacto final y no dejarlo como a última hora, como, bueno, como esto ya es parte técnica, ya se verá. No, creo que como creativos tenemos que ser responsables también en intentar ofrecer la experiencia completa. Hola, muchas gracias por la charla, he aprendido un montón. Quería preguntar una cosa y realmente no sé si tenéis el dato, pero bueno, por si acaso, habéis dicho que la práctica totalidad de las películas americanas se hacen en Dolby Atmos, pero que no es la situación en España. ¿Hay una idea aproximada, no sé si de Dolby o del estudio, de aproximadamente qué porcentaje de películas en España se hacen con Atmos? No tengo el porcentaje. También es cierto que el número de películas que se hacen en España es muy elevado, o sea, comparado con la población que tenemos. No recuerdo, estábamos cerca de 200 películas. Más de 200 películas. Sí, cerca de más de 300. Y entonces, con los cambios de tecnología y la accesibilidad teórica que hay para que uno pueda rodar una película hasta prácticamente con el teléfono, pues claro, tenemos una variedad muy grande de producciones. No tengo la cifra de las películas que se hacen en Atmos al año y varía mucho. Y sobre todo en los últimos años, cuando tuvimos el tema de la pandemia, pues fue muy, muy variable. Pero vamos, sí te podría decir que al menos del orden de entre 10 y 15 películas al año se suelen hacer en Atmos, pero varía mucho. También, como decía Gabriel, hicimos todos un esfuerzo muy grande al principio de la tecnología para darla a conocer. De hecho, tengo que agradecerles a todos los implicados en el sector del sonido en España, que todos pusieron mucho de su parte, es decir, sabían que les iba a costar tiempo y por tanto dinero, y lo hacían de muy buena gana porque nos gusta el trabajo que hacemos y porque estaban dispuestos a poner eso de su parte, incluso aunque no se viera al principio reconocido por la parte de producción a nivel económico. Es decir, esto es como una experiencia y entonces eso hizo que hubiera muchas producciones, porque tengo que reconocer que en España somos más atrevidos que en otros países, es así. Y también que la pasión por este trabajo pues es muy grande en todos los profesionales. Y entonces, gracias a ellos, porque claro, nosotros solo no podemos hacerlo, fue porque ellos quisieron aportarlo y hacerlo, pero claro, llega un momento que dice, bueno, esto al fin y al cabo es un trabajo y todos tenemos que estar de acuerdo en que se haga de una manera. Entonces, ese es el orden. No te podría decir, si quieres lo busco y hacemos, pero bueno, aquí ya habéis visto una muestra de las películas que se han hecho en los últimos años y os puedo garantizar que hay muchas más. Lo único que nos parecía que estando en la academia, pues, y también con los invitados que había, pues que lo más representativo es que fueran películas en las que hubieran trabajado ellos o que fueran películas que estaban nominadas o premiadas al mejor sonido en esa categoría. Y todos los años hay películas de las nominadas que están mezcladas en Atmos, en algunos años premiadas con el Goya, y bueno, y eso sigue evolucionando. Respecto a Estados Unidos, yo creo que ese dato es más bien Hollywood. O sea, hay que decir, porque también la industria, como tú decías, es más global. Entonces también hay producciones estadounidenses que son de más bajo presupuesto y que tienen otro objetivo que no es llegar a las grandes, ni forman parte de una cadena de 20 episodios de una película de acción, ¿no? Entonces
es grande. Y luego, bueno, pues siempre hay un factor de dimensión, ¿no? Entonces las dimensiones, sobre todo de la producción de Hollywood, pues todo se piensa a lo grande y se hace a lo grande, y eso... Es verdad que tenemos que seguir trabajando en que no se piense que esto es algo a lo grande, no, esto puede ser muy pequeño y hecho con mucho amor y con mucha calidad. Bien, pues si somos conscientes del papel trascendental del sonido en la producción audiovisual, seremos capaces de exprimir todas sus posibilidades, intensificando las emociones que transmite una película y facilitando herramientas al espectador para que comprenda la esencia de la obra. Hoy hemos comprobado que el sonido no solo acompaña la imagen, sino que construye significado, emoción y narrativa. Gracias a todos vosotros por vuestras intervenciones, gracias a la Academia por acogernos hoy en su casa y gracias a todos vosotros por acompañarnos en un día tan especial. Esperamos que lo hayáis disfrutado y que a partir de ahora améis tanto como nosotros Dolby Atmos. Invito ahora a Juan Ferro y a Cristian Amores a cerrar la jornada y además creo que tienen una sorpresa final para todos vosotros. Bueno, nada, igual gracias por venir, gracias a Dolby por organizar este maravilloso evento. Estamos muy felices con la sala que tenemos, con el sistema que hemos montado y esperemos que lo disfrutéis cada pase que se haga en esta sala. Y por último, bueno, vamos a poner un fragmento de una película que ha ganado el Goya, el Golden Reel, y que es una de las referentes de los últimos años en el uso de Dolby Atmos, que es La Sociedad de la Nieve. Así que espero que disfrutéis de este fragmento y de nuevo muchísimas gracias por venir. Lo dejamos.